Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, esta mañana de día martes 9 de abril. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Somos 3 canales a servicio de usted. Somos Cadena Megavisión AM. Esta mañana en el programa me acompañan dirigentes del partido Nuevas Ideas, con quienes trataremos diferentes asuntos del país y especialmente estando a las puertas para una transición de gobierno. Saludo cordialmente al secretario general Federico Anliker. ¿Cómo estás? Bienvenido, Federico. Buenos días, Neto. Buenos días a nuestros amigos televidentes. También el secretario de Asuntos Legislativos de Nuevas Ideas, Mario Durán. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un saludo a todos los televidentes y gracias por la invitación aquí a Diálogo con Ernesto López. Pero sí, claro, es importante. Recordemos que con jefes de Estado es cuanto más con tiempo, antelación se necesita para este tipo de invitaciones, pero este día ahora habrá la primera reunión, como te repito, para que puedan afinar detalles y podamos tener la cordial visita de ellos, que es importantísimo, de estos países amigos democráticos que nos acompañarán. ¿Qué tipo de, llamémosle, Mario, de jefes de Estado vamos a tener? O sea, ¿a cuáles jefes? ¿Ya se puede tener algún adelanto respecto? Bueno, hoy vamos a conocer también esta reunión con Nayib Bukele y el cuerpo diplomático, pero te puedo asegurar que van a estar todos los países aliados, amigos de El Salvador. Y por supuesto hay que destacar algo, que es que hoy por hoy, si esta invitación tiene eco en la Asamblea Legislativa y por fin Norman Quijano inicia a hacer bien su trabajo, vamos a tener una representación del pueblo salvadoreño en este acto oficial que por primera vez va a estar invitado, ¿verdad?, a la toma de posesión. Es valioso destacar que nunca se había dado de esta manera y hoy las puertas están abiertas para que todos los ciudadanos lleguen y presencien este acto. Había mucho temor de parte de los diputados, hemos podido observar a través de todas estas semanas muchas declaraciones de parte de diputados, desde el que te dice que es como ir al estadio Cuscatlán porque van a ser abuchados y no sé qué tantas otras cosas. Les van a aventar bolsas, ya sabemos con qué. Sí, ellos decían, hay un temor, parece que... Emilio Correa hizo énfasis en alguna declaración, ¿no? Ese diputado dijo que sería como ir al estadio. Se denota el temor a estar cerca de las personas. También tú tenías como invitado a Portillo Cuadra, justamente por ahí sentado a la par tuya, y expresaba de que así fuese en el basurero de Soyapango, de una manera muy despectiva, ellos iban a asistir, envalentonándose y diciendo que ellos visitan las comunidades. Creo que Arena, pues, dista mucho de estar cercano a la gente y de la realidad. Ellos han estado en un proceso, pues, un poco distantes, digamos, de la realidad después de la derrota. Todavía no les ha caído, ¿verdad? Este proceso que está viviendo El Salvador, y bueno, ahora parece que quieren rectificar y a como dé lugar, pues ellos van a asistir. Lo que pasa es que detrás de todo esto, en la lógica, digamos, circunstancial, la pregunta que surge es qué tipo de disciplina, o mejor dicho, o cómo se va a controlar la disciplina del público a la hora de, digamos, de la solemnidad, de todo ese tipo de, digamos, de discursos que deben de, entiendo, generarse. Tenemos que ver el discurso del presidente a la nación. No recuerdo si también hay un discurso del presidente del Congreso, no recuerdo, porque es una sesión solemne, ¿no? Sí, bueno, recordemos de que tiene que ser un evento con el pueblo y para el pueblo, porque a ellos nos debemos, y sobre todo el presidente Nayib Bukele, pues hacer ese acto y ese discurso hacia el pueblo salvadoreño. Sí, ese acto y esa reverencia frente a un público, ¿no? Mucho más abierto de lo que era Recordemos que antes, bueno, en los últimos gobiernos de la era moderna, por decirlo así, porque recordemos que antes, creo que desde el tiempo de Álvaro Molina lo hicieron en la Asamblea Legislativa, pero posteriormente lo han hecho en CIFCO y en otros lugares. Desde Álvaro Magaña. Perdón, Álvaro Magaña, sí. Lo han hecho en otros lugares, entonces siempre ha sido
un evento bastante cerrado, bastante, digamos, solo los invitados que ellos querían, y no debería de ser así, sino que es un evento donde el pueblo salvadoreño sea parte y se sienta partícipe. Y aparte de eso tienes también un emblemático edificio como es el Palacio Nacional, que es precioso. Ahora, contestando puntualmente tu pregunta, nosotros vamos y hacemos un llamado a la calma, que es un acto obviamente, como tú dices, que tiene que ser de respeto, de altura, respeto, con total tranquilidad, de altura, etcétera. Pero se extraña que los diputados pues ahora están de que ya no, como que le temen a la población. Además creo que los diputados están en una actitud un poco ególatra, es decir, el pueblo salvadoreño va a asistir a ese acto, a presenciar pues la protesta de Nayib Bukele, no a verlos a ellos, pues es decir, van a pasar desapercibidos totalmente, estoy seguro, así que con tranquilidad deberían de ir. Mario, ¿no crees que es comprensible un poco el temor que ellos sienten a que vayan a ser abucheados, pueden ser que les insulten? Y como decía, al final de cuentas, ¿verdad? Emilio Corea hasta de aventarle, de que alguien puede ocurrirse aventar, ¿verdad? O sea... Mira, los temores de ellos están totalmente justificados, sin duda. Te digo por qué, porque ellos están lejanos a la población salvadoreña. Y hoy son diputados que no son representativos de esta ciudadanía, entonces... ellos sienten ese temor, pero yo no tengo ninguna duda de que el pueblo salvadoreño asistirá a esa toma de posesión, y de la manera más correcta será una fiesta que no olvidaremos, pues. Pero aprovechando una sola carta, porque hemos visto la falta de voluntad del gobierno central actual con Cancillería, de que no ha habido esa comunicación, no ha habido esa voluntad más bien de parte de Cancillería para el acto protocolario, aprovecha el presidente electo a mandar en una sola carta lo que más nos interesa a nosotros, que es la seguridad, tanto de los invitados como del pueblo salvadoreño en general que va a asistir al evento. Entonces, por eso él exhorta al gobierno central actual de que por favor garantice la seguridad del evento. Pero él está aprovechando la carta, en una sola carta, el mensaje. Es importantísimo para nosotros el tema comercial, el tema de las relaciones con los países hermanos, que obviamente es una realidad y que se debería de potenciar. Lo que él critica y lo que él, como nosotros, nuestra postura que tú dices, tanto con Honduras como Nicaragua, son gobiernos que ilegítimamente han sido, valga la redundancia, electos. Han habido muertes en esos países por esos procesos, y eso es condenable. El presidente electo quiere realizar un acto público, un acto en el que estén invitados los ciudadanos, todo el pueblo salvadoreño, y para que esto sea una fiesta de todos y de todas, ¿verdad? Entonces, en esa medida yo creo que la Junta Directiva simplemente tiene que dar el aval, ¿verdad?, de la solicitud. Le corresponde al presidente electo decidir eso, ¿verdad? Ya la logística le corresponde a Cancillería, y la protesta a la Asamblea Legislativa, y se acabó. Esto, la Constitución manda a realizar esta acción, y se tiene que hacer. Necesitamos un gobierno donde realmente esas personas sean bastante técnicas, bastante capaces, bastante leales, y que realmente sean esas cabezas de esas carteras de Estado que sean funcionales realmente, y que también, lo que hablábamos fuera de cámaras, sean carteras que sean en una forma transversal, que trabajen juntas. Y es importantísimo eso, que esas personas sean capaces. En estos gobiernos anteriores hemos tenido personas que por amiguismos o porque por cuotas partidarias los han puesto, y nosotros, y sobre todo el presidente Nayib Bukele, él ya dijo que aquí no van cuotas partidarias, y él va a ser el único y exclusivamente él el que va a escoger esas personas. La verdad es que Nayib Bukele y el equipo que ha conformado se ha dado la tarea precisamente de hacerlo de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque El Salvador merece lo mejor en los próximos 5 años. ¿Será un equipo de trabajo heterogéneo entonces? ¿Sí? ¿Sin ideología o con ideología? Nosotros estamos, y siempre lo hemos dicho, Ernesto, nosotros incluso como Nuevas Ideas somos un partido transversal. Nosotros no aceptamos la ortodoxia, pero no aceptamos los extremos, pero hay gente de izquierda, hay gente de centro, hay gente de derecha, que lo que tiene que hacer en Nuevas Ideas y por supuesto en el gobierno de El Salvador es trabajar para las personas. Quien esté comprometido con esa primicia, lo podemos hacer. Entonces estamos hablando de un gabinete de gobierno heterogéneo en su pensamiento. Por supuesto. Aquí el color o la ideología es que no queda importa. a un lado, y lo importante es trabajar. Yo aquí mismo te hacía la referencia, Ernesto, en alguna ocasión, que es como un ejemplo de la familia salvadoreña. Es decir, en mi caso, mi madre es una mujer de izquierda, mi padre es un hombre de derecha. Ambos trabajaron para sacar.
Bueno, ya no dijiste. En su momento, no, pero porque aquí va el ejemplo. En su momento ellos trabajaron juntos para sacar adelante un proyecto, se llama Familia. Sí. Y en El Salvador nosotros somos una familia. Sí. Si no trabajamos Eres juntos... un socialdemócrata, entonces, ¿verdad? En medio de... Ya lo sí, ya te identifiqué. Pero nosotros tenemos que tener esa tarea. Como hemos vivido los últimos años, Ernesto, en un dime que te diré, en una polarización absurda, y lo hemos denunciado, lo hemos dicho en cada ocasión, hablamos de la polarización, sí. Y se presenta precisamente porque tanto el FMLN como Arena son partidos de la Guerra Fría. Mira, ellos se quedaron atrapados en los 80, ellos no tienen una visión de país, ellos lo único que quieren es vencer al adversario porque ven en la otra persona un enemigo. Nosotros lo que vemos son ciudadanos. Nosotros lo que queremos es trabajar por la gente. El tema de liderazgo, porque nosotros no hemos podido observar un liderazgo como este en los últimos años, con los últimos presidentes. Bueno, remontémonos al que tenemos actualmente, es decir, un presidente ausente, ¿no? Un presidente que básicamente creo que lo iban a sentar a los actos públicos para que dijera un par de palabras y lo llegaron después a Capre, ¿verdad? A Casa Presidencial. La verdad es que no tuvimos una persona que estuviera involucrándose en los temas importantes del país. Nayib Bukele ya lo anunciaba también en el plan Cuscatlán, se va a estar pendiente de cada uno de los ministerios de manera eficiente, ¿verdad? Y de manera activa. Y eso hace una diferencia, porque cuando tú estás trabajando el día a día y estás pendiente de cada uno de los rubros de la administración de este gobierno, pues nosotros podemos sacar adelante el país, pero con un presidente que dista de la realidad, ¿verdad? Que ya está cansado, si lo quieres ver de una manera, y que no representa ningún liderazgo, que está rodeado de secretarios que simplemente velan por sus intereses o por intereses partidarios de cúpula, pues no vamos a sacar adelante nada. Desde un principio hubo una realmente falta de voluntad del gobierno central para que se hiciera transparente, era lógico, ¿verdad? Que como en cualquier gobierno es lógico que te entreguen, así como lo hicimos en la alcaldía de San Salvador, por ejemplo. Fue un proceso bastante transparente, pero el gobierno actual lo que está haciendo es estar enquistando a gente, estar haciendo movimientos realmente antiéticos que van en contra de la ley. Entonces ellos están aprovechando este momento para aprovechar hasta el 1 de junio de hacer de las suyas. En el caso del traspaso, Cancillería pidió 2 nombres de personas, se las dimos para que fueran los enlaces coordinadores. Hubo una tan sola reunión y después ya no tuvieron comunicación con nosotros. Entonces han habido bastantes acciones, Neto, que como te digo, no es a nuestro criterio. O sea, hay muchísimas personas que sí ejercen su trabajo de manera correcta, que han sido contratadas de manera correcta, que están sirviendo a la población salvadoreña. Esas personas no tienen que temer. Cada una de las personas que escucha este mensaje tiene que saber en qué posición se encuentra. Si tiene un temor es porque precisamente se debe a estas personas y no está haciendo bien su trabajo. Pero si está haciendo bien su trabajo, ha sido contratado de manera correcta, pues no tiene nada que temer de un gobierno de Nayib Bukele que siempre ha respetado los derechos laborales. Un llamado al diputado a tal vez pedir una disculpa pública, ¿verdad? Porque es lo menos que puede hacer después de haber dicho esto del basurero de Soyapango. Realmente creo que es una persona desubicada, creo que él no entiende que se debe al pueblo salvadoreño. Él salió diputado por San Salvador, ¿verdad? Por el departamento de San Salvador. Soyapango seguramente le entregó sus votos y esa forma de responder a sus votantes y al pueblo de Soyapango, que es un pueblo honesto, ¿verdad? Un pueblo que nosotros pues, visitamos permanentemente en nuestras actividades territoriales, es de parte del diputado Portillo Cuadro nefasto totalmente, es indignante. Y yo creo que lo mínimo que puede hacer es pedirle una disculpa al pueblo de Soyapango, ¿verdad? Ya están establecidos los cuadros territoriales, que es parte de la estructura de organización, ¿no? Claro, mira, en cada departamento. Eso desde que comenzamos. Hay distintos grupos en los departamentos, hay distintos grupos en los municipios. Los cuadros, los referentes ahí están. Pero recordemos que nosotros no nos queremos parecer a los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo queda Gana en esto, solo permíteme. Queremos ser y somos un movimiento social. Ahora, Gana sigue su camino como Gana. Nosotros obviamente estamos muy agradecidos por el puente que nos tendieron en el momento difícil que ya sabemos, cuando el Tribunal Supremo Electoral a todas costas estaba bloqueando a Nayib Bukele para su candidatura. Pero nosotros como Nuevas Ideas seguimos nuestro camino como Nuevas Ideas 100%. ¿Qué papel va a jugar, pregunta alguien acá, la figura del vicepresidente en el gobierno? Bueno, el vicepresidente ha sido delegado por el presidente Nayib Bukele como la persona encargada de ver el tema de las ICIES, y lo hizo público, si no mal recuerdo, en la Unión o en Usulután, uno de los eventos que tuvimos
ante el pueblo salvadoreño en campaña, y bueno, ya solo eso es un trabajo impresionante, pero seguramente tenga otros cargos relevantes, ¿verdad? El vicepresidente es una persona muy técnica, muy preparada, que ha sido reconocido internacionalmente, es uno de los mejores abogados de este país, y bueno, es un lujo tenerlo de vicepresidente. Por fin podemos decir que hay vicepresidente en El Salvador. Y con respecto a lo que mencionabas antes, Ernesto, decirte que la riqueza de nuevas ideas es precisamente esa horizontalidad que nosotros manejamos, ¿verdad? Hay diferentes grupos, hay diferentes liderazgos, y a través de todo el país lo importante es hacer crecer este movimiento, porque somos más que un partido político. Nosotros no somos un partido tradicional en el que yo soy jefe de uno, el otro es jefe mío. Eso no funciona de esa manera. Nosotros funcionamos trabajando en equipo, porque de esa manera es que pretendemos cambiar las cosas de este país. América Latina. Y sabe, El Salvador se encuentra entre los primeros 4 países, solamente antecedido por Haití, Venezuela y Brasil. Es decir, en América Latina, El Salvador es de los 4 países en el que todavía se están dando muchos hechos de violencia sexual contra la niñez. ¿Y qué es violencia sexual? Yo creo que también tenemos que definir un poco qué incluye la violencia sexual. Y ahí estamos hablando de violaciones, de estupro, de agresiones sexuales, de abusos sexuales contra la niñez. ¿Y cuál es el problema con esta situación? Y es que no necesariamente siempre tenemos un abordaje completo, una comprensión completa de la situación, porque las estadísticas nacionales obviamente muestran únicamente lo que las familias, lo que los niños y las niñas deciden hablar, lo que deciden decir, miren, esa situación me está pasando, ¿verdad? El problema es que la falta de denuncia todavía es una situación que se da, ¿verdad? La falta de denuncia no posibilita que se tenga una comprensión completa del problema. Les quiero compartir que como Plan Internacional realizamos un estudio de la violencia sexual contra la niñez que comprende el año 2013-2017, y ahí se mostraba que los datos que registra la Policía Nacional Civil son alrededor de 11.866 casos de violencia contra la niñez. Lo relevante es que luego, cuando se hace un estudio a través del Instituto de Medicina Legal, únicamente se reportan 10.630 casos. ¿Cuál es el diagnóstico primario que nos ubica para comprender mejor el fenómeno en nuestro país? Bueno, estamos hablando de los efectos, ¿verdad? Los efectos que la violencia genera en los niños y las niñas, y las estadísticas que no dejan de ser alarmantes, son tremendamente alarmantes, porque solo en lo que va del 17 al 18, a través del Ministerio de Salud, que forma parte del sistema integrado, se han detectado 4.554 casos. De esos, el 70% son de niños menores de 18 años. No hemos podido detener ese ciclo de violencia, porque cuando el ciclo de violencia comienza en la niñez, y sobre todo en las niñas y las niñas, eso va a tener implicaciones para que más adelante en su vida de adulta también siga ese ciclo de violencia. Pero una sociedad se norma y se rige por leyes políticas o... A ver, ¿qué es lo que ha fallado en el país? ¿Qué ha fallado en el país? ¿Cómo está funcionando la política pública, la política de seguridad, la política de atención, ¿no? Tenemos un CONNA que tiene integrada a muchas organizaciones, pero a la base lo que tenemos buenas leyes, entiendo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo el fenómeno? Bueno, mire, aquí yo creo que tenemos que abordarlo desde 2 puntos de vista, ¿verdad? Y es que, primeramente, como hemos reiterado, tenemos un sistema nacional de protección robusto, tenemos una ley, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia. La LEPINA, ¿verdad? Que es la LEPINA, justamente, que rige el CONNA. Claro. Tenemos todos estos marcos normativos robustos. Ustedes trabajan con ellos también, sí, ¿no? La sociedad civil es parte del CONNA, están ahí los ministerios, el Ministerio de Seguridad, de Hacienda, están todos los ministerios juntos en el CONNA. Y organizaciones muy activas como las de ustedes, 40 años en El Salvador, creo que 44. ¿Sí? 44. ¿Y nosotros ustedes? tenemos 43 años. Plan Internacional, 43 años. Qué bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa? O sea, hay realmente una intención del Estado de tener marcos normativos, pero de la intención a la articulación estamos realmente en un trecho bastante diferente, digamos. Estamos como organizaciones siempre trabajando junto al Estado para generar un fortalecimiento intrainstitucional. ¿Qué pasa? En un momento un niño o una niña es víctima de violencia, digamos, violencia sexual, cualquier tipo de violencia. Ese niño o esa niña tiene la oportunidad de ir
a una institución para empezar un proceso de denuncia. Quizás otra de las cosas más alarmantes que también nos muestran estas estadísticas es que las agresiones a los niños se dan en los círculos más cercanos. El círculo más cercano, que es su familia, es su entorno. Del 80% de los casos de niños y niñas que son agredidos, el 70% son personas conocidas, son personas muy cercanas, no es muy extraño. Ahí están padrastros, padres, hermanos, tíos, están también en un 20% más pequeño, vecinos. Entonces, por eso es que trabajar con la comunidad, trabajar con los actores locales es clave, porque ellos pueden volverse, así como ahorita podemos hablar de que son agentes agresores, pueden volverse en agentes protectores de la niñez. Fundamentalmente la familia, independientemente de la composición que tenga, debe crear un entorno positivo, favorable al desarrollo de los niños. Hemos estado hablando justamente de prevención y de cuánto tenemos, cuál ha sido y presupuesto. Exactamente, ¿cuál ha sido nuestro foco en esto? Retomar el estudio que como plan internacional hicimos entre los años 2013 y 2017, cuando estudiamos cuál era el foco, hablando específicamente de violencia sexual, y es que definitivamente es el tema de la atención, no prevención. En estos años únicamente se invirtió el 0.5% del presupuesto de todo el Estado para atender los casos de violencia sexual. Es decir, la mayor parte de este presupuesto estaba destinada al Ministerio de Salud para la atención de casos de niños y niñas que han sido violentados, pero no tenemos en este momento un foco de prevención. Y en esto sí quiero resaltar y felicitar realmente la iniciativa que ha realizado el CONNA, porque lanzó una campaña, creo que todos fuimos espectadores de esta campaña muy positiva, que está invitando a identificar a las familias el tema de cómo prevenir la violencia. Y también quiero aprovechar este espacio porque creo que parte de desconocimiento de las familias a la hora de ser violentadas, ¿qué pasa cuando un niño o una niña es violentada en la familia? Yo creo que tenemos que saber cuáles son los mecanismos de denuncia, ¿verdad? Y para eso quiero enfatizar que una de las formas de denuncia no necesariamente tiene que ser no tenemos que generar una denuncia formal, basta con que la familia avise, y hay una gran diferencia entre lo que es un aviso y una denuncia. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan y que han detectado, sobre todo cuando se trata de ver de que a pesar de las políticas públicas, pregunta un televidente, el problema se sigue dando? Quizás ya para reflexionar, porque se nos fue el tiempo, licenciado. Sí. Bueno, realmente lo mencionaba yo, hemos venido en una cultura de violencia que se transmite generacionalmente. Y por eso es que este estudio de las experiencias adversas en la niñez que se hacen adultos nos ha mostrado que más del 70% de los adultos han tenido estas experiencias adversas y por consiguiente las transmiten. Hemos empezado a naturalizar así la violencia con los niños, pero no. Las instancias que trabajamos con la niñez como el centro de nuestra atención, estamos sensibilizando también a las comunidades, a los maestros, para entender cómo atender a un niño y una niña si éste llega a ser violentado. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.